Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alejandro González. Antes de nada decir que es un placer para mí poder participar en este Congreso de Inundaciones de 2020, aunque haya tenido que ser en formato vídeo. Actualmente me encuentro contratado para un proyecto sobre estimación de pérdidas económicas por tsunamis en las costas españolas. Proyecto que emana de un convenio entre el IGME y el Consorcio de Compensación de Seguros y dirigido por Miguel Llorente. También, por otro lado, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Málaga. Este artículo que hemos enviado sobre inundación por tsunamis, simulaciones numéricas a muy alta resolución, ha sido elaborado por el doctor Jorge Macías, el doctor Carlos Sánchez, el doctor Miguel Llorente y por mí. Tanto Carlos como Jorge pertenecen al grupo EDANIA de la Universidad de Málaga. Miguel, que es el responsable del proyecto en el que trabajo, pertenece al área de riesgos geológicos en el IGME, y yo, que pertenezco tanto al IGME como al grupo EDANIA de la Universidad de Málaga. Para comenzar, trataré de proporcionar un contexto sobre una serie de catástrofes provocadas por tsunamis que han tenido lugar a lo largo de la historia, con el fin de motivar el interés del ser humano en el estudio de estos fenómenos. A continuación hablaré un poco de la modelización numérica de los tsunamis, tanto a nivel de propagación, inundación, como de la modelización de la deformación del fondo marino, utilizando el modelo de Ocada. Que además en este apartado hablaré de Tsunami High-Sea, que es el modelo numérico desarrollado por el grupo EDANIA en la Universidad de Málaga y cuya finalidad es realizar simulaciones numéricas de tsunamis. En el siguiente apartado introduciré el conocido como Gran Terremoto de Lisboa, que ocurrió en 1755 y que trajo consigo un tsunami que provocó una devastación casi total de la propia Lisboa, llegando incluso hasta las costas de Cádiz. Basándome en este hecho histórico bien documentado, realizaré una simulación utilizando Tsunami High-Sea para poder comprobar el impacto que efectivamente tuvo este tsunami. De esta manera, en el apartado 4 comentaremos los resultados que proporciona este modelo, tanto a nivel de propagación como inundación. Y finalmente, en el apartado 5, discutiré un poco la utilidad que tiene el uso de datos a alta resolución a la hora de realizar estas simulaciones o crear mapas de inundación o crear modelos de estimación de pérdidas económicas, etc. Bueno, para comenzar, sabemos que la historia de la humanidad ha estado salpicada por diferentes desastres naturales. Muchos de estos desastres naturales están directamente relacionados con los terremotos, siendo muchas veces más graves las consecuencias que se desencadenan de un terremoto que el propio terremoto, como puede ser un tsunami. Uno de los hechos más antiguos y bien documentados que tenemos de tsunamis es el que tuvo lugar en la isla de Thera, que se encuentra en el mar Egeo y que actualmente se conoce como archipiélago de Santorini, como podéis ver en las dos imágenes. Lo que ocurrió aquí es que en el año 1627 a.C. se produjo un colapso de un conjunto montañoso provocado por el desplome en la caldera de un volcán. Esto produjo un deslizamiento de un gran volumen de roca hacia el mar y que tuvo como consecuencia una sucesión de tsunamis que al llegar a la bahía provocaron una devastación casi total de las infraestructuras que allí existían. Este es uno de los primeros hechos que tenemos constancia de tsunamis complejos provocados por deslizamientos. Por otra parte, tenemos constancia de desastres por tsunami mucho más recientes, como fueron los tsunamis de 2004 en Sumatra, de 2010 en Chile y de 2011 en Japón. Teniendo en cuenta todos estos hechos históricos, parece razonable que el ser humano se interese en el estudio de estos fenómenos, tanto con el fin de entender el fenómeno en sí, como de tratar de mitigar los posibles daños que pueda provocar. Es aquí donde entran en juego los modelos matemáticos capaces de describir el fenómeno, junto con los ordenadores que son los capaces de realizar las simulaciones numéricas y mostrarnos los posibles efectos que pueda tener. Bueno, para continuar vamos a hablar de la modelización numérica de un tsunami, concretamente de la propagación y de la inundación. El modelo más ampliamente utilizado para modelar un tsunami es el conocido como modelo de aguas someras, o en inglés Shallow Water Equations. Este modelo se deduce de las ecuaciones de Euler asumiendo un perfil vertical constante para las velocidades horizontales, permitiendo de esta manera, digamos que eliminar la variable vertical z.
Estos modelos son útiles, o mejor dicho, se pueden utilizar cuando las dinámicas verticales del fenómeno son despreciables comparado con las dinámicas horizontales. Las ecuaciones Shallow Water Equation están formadas por ecuaciones en derivadas parciales no lineales e hiperbólicas, cuya expresión en este caso es la que podéis apreciar ahí en la diapositiva, que leyendo de izquierda a derecha, primero nos encontramos con una derivada parcial respecto del tiempo de la incógnita u, donde u tiene tres componentes, que son h, la altura que alcanza la columna de agua, y q sub x, q sub y, que son el caudal en la dirección x y la dirección y. El caudal simplemente es multiplicar la altura por la velocidad. Continuando con la ecuación, aparecen los términos f sub 1 y f sub 2 evaluados en la incógnita y aplicando las derivadas parciales. F sub 1 y f sub 2 son simplemente flujos, cuya expresión es la que podéis ver ahí abajo. En el segundo miembro de la ecuación aparecen los términos s sub 1 y s sub 2, que son términos que tienen en cuenta la geometría del fondo marino. Se encuentran multiplicados por derivadas parciales de la función h, donde h es simplemente la batimetría tomada desde un punto de referencia. Finalmente, el último término que aparece, s sub f, tiene en cuenta la fricción que hay entre el agua y el fondo marino. Bien. Comentar que este es uno de los modelos más simples, pues este modelo se basa en que solo existe una capa del fluido. Sin embargo, hay otros modelos más complejos donde se asume que existen varias capas, cada capa tiene unas ecuaciones asociadas. En general, esos modelos, por ejemplo, describen mejor las relaciones de dispersión. Existen otros modelos donde aparecen productos no conservativos o donde se tienen en cuenta presiones no hidrostáticas, que son un poco más complejos, pero en general describen mejor los fenómenos que se producen. En la siguiente diapositiva simplemente aparecen descritas las variables definidas como yo he comentado. Simplemente decir que, por ejemplo, el h minúscula está evaluado en xt, donde x es la posición bidimensional y t pues el tiempo, no, nada más. El caudal, como he dicho, es multiplicar la altura por la velocidad. Ahí tanto q como u son vectores bidimensionales. También es interesante describir la función eta, donde eta no es más que la diferencia entre la altura que alcanza el agua y la batimetría medida desde el punto de referencia. Esta función es interesante porque describe la superficie libre que tiene el fluido. Y finalmente lo que he comentado, el término S sub F, que parametriza la fricción entre el fluido y el fondo no erosionable. Ahí aparece un coeficiente de Manning que es positivo. Bien, hemos visto los modelos de propagación e inundación, pero ahora también necesitamos conocer un modelo de deformación. El modelo de deformación nos dice cómo se deforma la superficie del mar una vez producido el terremoto. Uno de los modelos de deformación más utilizados es el modelo de Okada, el cual asume que el terremoto se produce por la ruptura de un único plano de falla. Los parámetros físicos que describen esta ruptura son los siguientes. Primero, el largo y ancho del plano de falla, después la latitud y longitud del epicentro junto con la profundidad del hipocentro y una serie de ángulos. Primero está el ángulo de deslizamiento o el strike, que es la orientación del borde superior del plano de falla respecto de la dirección norte. Es un ángulo que se mide entre 0 y 360 grados. Después tenemos el ángulo de inmersión o el dip, que es el ángulo en el que el plano está inclinado hacia abajo. Simplemente se mide entre 0 y 90 grados. Después tenemos el ángulo de inclinación, que es el ángulo en el que se produce el deslizamiento del plano de falla. Es un ángulo que se mide de menos 180 a 180 grados. Y finalmente tenemos la distancia de deslizamiento, slip distance, que es simplemente la dirección y la cantidad en metros en la que se produce el deslizamiento. Ahora que ya he comentado la modelización tanto de la deformación como de la propagación y la inundación, voy a hablar un poco de Tsunami High-C. Tsunami High-C es un código desarrollado por la Universidad de Málaga, por el grupo Edania, y cuya finalidad es la simulación numérica de tsunamis.
Tsunami Hi-C es un código que implementa las 3 etapas de modelización anteriores, además de ser un código robusto, fiable y de alta precisión. Se encuentra implementado en un entorno GPU, lo que permite simulaciones más rápidas que en tiempo real. Además, el mismo código ha sido testado numerosas veces, habiendo superado todos estos tests. Hoy en día su uso está bastante extendido, siendo por ejemplo aprobado para su uso en estudios de peligro financiados por el National Tsunami Hazard Mitigation Program. También se han creado versiones específicas para sistemas de alerta temprana de tsunamis. Estas versiones que utilizan por ejemplo en Italia el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, también lo utiliza el Joint Research Center de la Comisión Europea para sus sistemas de alerta de desastres naturales, y también, por ejemplo, lo utilizan en el IGN para su Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunamis. La metodología a seguir para lanzar una simulación con Tsunami Hi-C es la siguiente. Para comenzar, existen 2 pasos de preparación. El primero de ellos consiste en detectar el evento sísmico e identificar los parámetros que han intervenido en la ruptura de la falla que se ha producido. De esta manera, y utilizando el modelo de deformación de Okada, podemos generar la perturbación inicial de la superficie del agua. El segundo paso consiste en preparar el dominio de cálculo. Aquí se toman las diferentes batimetrías y topografías de las que se dispongan con diferentes resoluciones y se tratan de combinar en una única malla que sea estructurada y anidada, la cual hablaré ahora a continuación. Una vez que tengamos estos 2 ingredientes, podemos lanzar la simulación y ver cómo interactúa la perturbación inicial con la batimetría y las zonas costeras. Cuando ha finalizado la simulación, Tsunami Hi-C nos devuelve una serie de parámetros, como son la altura máxima que alcanzan las olas en todos los puntos del dominio, los flujos máximos, las velocidades máximas, las aceleraciones, o si estamos, por ejemplo, estudiando inundaciones, el run-up. En este tercer apartado realizaré una simulación utilizando Tsunami Hi-C del terremoto que ocurrió en 1755 en Lisboa y que trajo consigo un tsunami de consecuencias catastróficas tanto para la propia Lisboa como para zonas como Huelva y Cádiz. La simulación que vamos a realizar tendrá como fin crear una especie de mapa de inundación para unas zonas concretas de Cádiz, para ver cómo llegó a afectarle. Los datos que utilizaremos serán, en cuanto a batimetría, una procedente del ModNet con una resolución de 225 metros de paso de malla. Esta será nuestra malla grosera. Después utilizaremos una ecocartografía del litoral de Cádiz con una resolución 15000, que vienen a ser unos 30-35 metros de paso de malla. Esta será nuestra malla intermedia. Y en cuanto a topografía, utilizaremos un modelo digital de superficies a 5 metros proporcionado por el IGN. Ahí en esas 2 imágenes podéis ver a la izquierda la ecocartografía de la zona de Cádiz y a la derecha el modelo digital de superficies de una zona un poco más concreta de Cádiz. Como he comentado en la metodología a seguir para lanzar una simulación con Tsunami Hi-C, lo primero que debemos hacer es identificar la fuente del seísmo y determinar los parámetros físicos que intervienen en la deformación. En este caso, los parámetros que intervienen en esta deformación son los que aparecen en el rectángulo blanco, son la longitud y latitud del epicentro, la profundidad del hipocentro, el largo y ancho del plano de falla, los ángulos strike, dip y rake y la distancia de deslizamiento. El último parámetro que aparece, el 8,5, hace referencia a la magnitud del terremoto. Muy bien, utilizando estos parámetros y el modelo de Okada, se nos proporciona una deformación del fondo marino que se asume que se transmite de manera instantánea a la superficie del agua, generando esta perturbación inicial de la superficie. Como se puede ver en la imagen de la derecha, esta perturbación inicial tiene una zona de sobrelevación, que es la zona dibujada en rojo, que alcanza unos 5 metros, y una zona de hundimiento dibujada en azul, que alcanza un pico de menos 5 metros. El siguiente paso consiste en la preparación del dominio de cálculo. Este esencialmente trata de coger los datos de diferente origen que tenemos y tratar de combinarlos todos en una única malla estructurada. Tsunami Hi-C utiliza lo que se conoce como mallas anidadas, que lo que trata es de coger las mallas que son más finas y anidarlas dentro de las que son más gruesas.
Tsunami High Sea permite el anidamiento de un número indeterminado de mallas, tantas como queramos, con la única restricción de que el paso de malla de la malla fina debe ser una potencia de 2 de la malla gruesa que la contiene. La ventaja que tiene el uso de mallas anidadas es aligerar la cantidad de cálculo que hay que realizar, ya que en las zonas de mar abierto no necesitamos una precisión muy alta, sino que a medida que nos acercamos a la zona de interés vamos aumentando esta resolución hasta, en el caso este que estamos simulando de Cádiz, llegar a unos 5 metros en la zona que realmente nos interesa. El algoritmo de mallas anidadas presenta una serie de dificultades, como puede ser cómo tratar con las zonas solapantes de datos de diferente origen, cómo delimitar de una forma precisa las líneas de costa y cómo crear una malla realmente cohesionada y estructurada. Para ello lo que se utiliza esencialmente son algoritmos de interpolación sobre las mallas. Como podemos ver en los dibujos, en el de la izquierda, el rectángulo azul equivale a la batimetría de Edmondnet de unos 225 metros, el rectángulo verde de la imagen de la derecha es la ecocartografía del litoral de Cádiz, que estaba a unos 30-35 metros, y el rectangulito rojo eran 5 metros. Como podemos ver ahí abajo, se pasa una resolución de 240 a 30 metros y de 30 a 3,75. Ambos son factores de 8. Para que obtengamos exactamente el factor de 8 es donde debemos utilizar la interpolación en las mallas. Ahora que tenemos ya preparada tanto la deformación inicial de la superficie del agua como el dominio de cálculo con la malla estructurada y anidada, utilizamos Tsunami High Sea para lanzar la simulación. Una vez que está concluido, el código nos devuelve una serie de variables de salida, como son la altura máxima alcanzada en todos los puntos del dominio, las velocidades máximas alcanzadas, flujos de momento máximo, aceleración, etc. Además, es interesante destacar que Tsunami High Sea nos permite establecer una serie de boyas virtuales que a fin de cuentas actuarán como series temporales, que las comentaré a continuación. En cuanto a resultados de propagación, podemos ver en esta imagen la altura máxima alcanzada por las olas en todos los puntos del dominio. En la escala que tenemos abajo se ve que la altura máxima alcanzada ha sido de 15 metros, alcanzándose sobre todo por la costa de Portugal, y podemos ver que por Huelva y Cádiz se han llegado a alcanzar entre unos 5 y 10 metros. En cuanto a las boyas virtuales, estas son una serie de puntos en el dominio que nosotros hemos fijado para poder estudiar la evolución temporal de la variable que nos interese. En este caso, los puntos elegidos determinan una franja que abarca desde Huelva llegando hasta Gibraltar y metiéndose un poco casi en la zona de Marbella. De esta manera nos podemos hacer una idea del impacto que va a tener el tsunami a lo largo de la costa. En la imagen se representa la altura máxima alcanzada en cada una de esas boyas, siendo esta teniendo un pico de unos 7,8 metros, alcanzándose por la zona más o menos sur y la zona cercana a Cádiz. En la siguiente imagen vemos una evolución temporal de la altura de una única boya. De esta manera podemos hacer una idea de los tiempos de llegada, porque como se ve en el gráfico, más o menos en el minuto 45 es cuando se siente por primera vez este tsunami. A partir de ahí la boya empieza a oscilar en altura, alcanzándose ese primer pico en el minuto 45. En cuanto a los resultados de inundación, se muestran en la siguiente imagen. Aquí están representados tanto la altura máxima que alcanzan las olas como la altura máxima de la columna de agua en las zonas inundadas. De un azul muy oscuro se representan las zonas donde se han alcanzado los máximos de altura de agua, mientras que de un color verde claro hasta llegando a naranja rojo se representan las zonas con la profundidad de inundación máxima, alcanzándose un pico de unos 16 metros por la zona norte. En la siguiente imagen podemos ver una superposición de este mapa de inundación junto con un modelo 3D de la zona de interés. Cabe destacar aquí que se aprecian calles inundadas con una profundidad de 5 metros, como están coloreados de color azul. Y en esta última imagen, que presenta una perspectiva diferente, se aprecia que mientras por la zona oeste el agua llegaba a penetrar hasta ciertas calles, provocando la inundación esta de unos 2 a 5 metros, mientras que en la zona oeste no se aprecia inundación de las calles. Esto es debido a que gracias a la muralla de San Carlos, que es la que está delimitada por la zona más amarilla, se ha conseguido frenar el avance del agua.
Cabe mencionar aquí que gracias al uso de estos datos de muy alta resolución, de estos mallados tan finos, podemos llegar a ver inundadas calles concretas. Sin embargo, si hubiésemos utilizado pasos de malla más gruesos, digamos de 30 metros, lo que veríamos son zonas inundadas, sin una precisión tan buena como un nivel de calle. Y ya para concluir la presentación, comentar por un lado que el uso de simulaciones numéricas es vital para conocer el impacto que puede tener un tsunami. De hecho, es en principio la única metodología de la que disponemos para su estudio. Por otro lado, comentar que el avance en la supercomputación de las GPUs está permitiendo realizar una gran cantidad de cálculos en tiempos mínimos. Esto facilita, entre otras cosas, la creación de códigos específicos para sistemas de alerta temprana de tsunamis. Estos códigos lo que se basan es, primero, en identificar los parámetros que han intervenido en la ruptura de la falla que ha provocado el terremoto y a raíz de eso realizar simulaciones más rápidas que en tiempo real para poder conocer el impacto que puede tener el tsunami en la costa y en consecuencia realizar planes de evacuación o tomar las medidas que se consideren necesarias. Por último, comentar que el uso de datos a muy alta resolución proporciona resultados con muy alta precisión. Hasta el día de hoy no se habían realizado mapas de inundaciones con muy alta resolución. Entre las ventajas de esto están que si tomamos la salida de las variables que nos proporciona, por ejemplo, Tsunami High-Sea y tenemos por otro lado un estudio de la vulnerabilidad de infraestructuras o vehículos, podemos crear modelos de estimación de pérdidas económicas. En este contexto es el proyecto en el que me encuentro trabajando, donde primero estamos tratando de identificar fallas potencialmente peligrosas, a raíz de ellas lanzar muchas simulaciones y tratar de crear mapas de inundación con mucha resolución, mientras que simultáneamente se están elaborando modelos de vulnerabilidad para después poder juntarlo todo y crear un modelo de estimación de pérdidas económicas. Y bueno, ya con esto doy por concluida mi presentación sobre inundación por tsunamis, simulaciones numéricas a muy alta resolución. Muchísimas gracias por su atención y espero poder participar en el siguiente congreso. Adiós.